Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto. Así se encontraba en los originales del texto sagrado. Las lecturas que presentamos son de la Biblia Textual Cuarta Edición. Cada programa emitido se encuentra en el canal de YouTube y deben buscarlos como Leamos Juntos Biblia Textual. Soy Edwin Alvarado desde Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bueno que nos acompañen. Le pedimos disculpas a nuestros oyentes, ya que en algunas lecturas el audio tiene ruido y algunas imperfecciones que técnicamente son difíciles de corregir. Las lecturas están hechas por voluntarios no profesionales y las hacen en sus casas o ambientes comunes que no están preparados para tal fin. Las grabaciones son hechas con elementos personales no profesionales, como por ejemplo celulares o computadoras. Estos programas son un propósito sin fines de lucro, y el único objetivo que tienen es el de divulgar la palabra de Dios. El libro de Josué es una narración que muestra que el autor es el mismo Josué. Sin embargo, al final describe su propia muerte. Por lo tanto, el libro debe haberse completado poco después de la muerte de Josué por otro testigo ocular de los acontecimientos, en el año 1375 a.C. La lectura de hoy del libro de Josué será desde el capítulo 21, versículo 1, al capítulo 24, versículo 33, y estará a cargo de Lupita Cumplido, de México, a quien le agradecemos su colaboración. En aquel tiempo, los cabezas de las casas paternas de los levitas acudieron al sacerdote Eleazar, a Josué ben Nun y a los jefes de las tribus de Israel, y en Silo, en tierra de Canaán, les hablaron diciendo: Yahvé ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades para habitar, con sus pastizales para nuestros animales. Entonces, conforme al dicho de Yahvé, los hijos de Israel dieron de su heredad a los levitas las ciudades con sus pastizales. La suerte salió para las familias del coatita, y los hijos del sacerdote Aarón de los levitas obtuvieron por sorteo de parte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Al resto de los hijos de Coat les fueron dadas por sorteo 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por sorteo de parte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés 13 ciudades en el Basán. Los hijos de Merari por sus familias, de parte de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Así los hijos de Israel dieron por sorteo a los levitas las ciudades con sus pastizales, tal como Yahvé había ordenado por medio de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón les dieron esas ciudades que fueron designadas para los hijos de Aarón, de la familia de Coat, de los hijos de Leví, pues para ellos fue la primera suerte. Y les dio la ciudad de Arba, padre de Anac, que es Hebrón, en la serranía de Judá, con los pastizales en sus alrededores. Pero el campo de esta ciudad con sus aldeas los dieron a Caleb ben Jefone como propiedad suya, y a los hijos de Aarón una ciudad de refugio para los homicidas, Hebrón y lo delimitado junto a ella,
y además Libna y lo delimitado junto a ella, Yatir y lo delimitado junto a ella, Estemoa y lo delimitado junto a ella, Jolón y lo delimitado junto a ella, Debir y lo delimitado junto a ella, Ain y lo delimitado junto a ella, Yuta y lo delimitado junto a ella, y Bet-Semes y lo delimitado junto a ella, 9 ciudades de esas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón y lo delimitado junto a ella, Geba y lo delimitado junto a ella, Anatot y lo delimitado junto a ella, y Almón y lo delimitado junto a ella, 4 ciudades. El total de las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, fue 13. Los levitas de las familias de los hijos de Coat, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por sorteo unas ciudades de la tribu de Efraín, y en la serranía de Efraín les dieron Siquem como ciudad de refugio para el homicida y lo delimitado junto a ella, Geser y lo delimitado junto a ella, Kibsaim y lo delimitado junto a ella, y Bet-Jorón y lo delimitado junto a ella, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Tequé y lo delimitado junto a ella, Gibetón y lo delimitado junto a ella, Ayalón y lo delimitado junto a ella, y Gat-Rimón y lo delimitado junto a ella, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac y lo delimitado junto a ella, y Gat-Rimón y lo delimitado junto a ella, 2 ciudades. En total fueron 10 las ciudades con sus ejidos para el resto de las familias de los hijos de Coat. A los hijos de Gersón, los levitas, les dieron de la otra media tribu de Manasés a Golán, una de las ciudades de refugio para el homicida, en el Basán y lo delimitado junto a ella, y a Beestera y lo delimitado junto a ella, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón y lo delimitado junto a ella, Daberat y lo delimitado junto a ella, Jarmut y lo delimitado junto a ella, y Ein Ganim y lo delimitado junto a ella, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal y lo delimitado junto a ella, Abdón y lo delimitado junto a ella, Elcat y lo delimitado junto a ella, y Rehob y lo delimitado junto a ella, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, la ciudad de refugio para el homicida, Sedes en Galilea y lo delimitado junto a ella, Jamot-Dor y lo delimitado junto a ella, y Cartán y lo delimitado junto a ella, 3 ciudades. El total de las ciudades de los gersonitas por sus familias fue 13 ciudades. Y a las familias de los hijos de Merari, los levitas que quedaron, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam y lo delimitado junto a ella, Carta y lo delimitado junto a ella, Dimna y lo delimitado junto a ella, y Nahalal y lo delimitado junto a ella, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Béser y lo delimitado junto a ella, Jasa y lo delimitado junto a ella, Cademot y lo delimitado junto a ella, y Mefaat y lo delimitado junto a ella, 4 ciudades. Y de la tribu de Gad, la ciudad de refugio para el homicida, Ramot en Galaad y lo delimitado junto a ella, Caanim y lo delimitado junto a ella, Esbón y lo delimitado junto a ella, y Jazer y lo delimitado junto a ella, 4 ciudades. El total de las ciudades que tocaron por suerte a los hijos de Merari por sus familias, las que quedaban de las familias de los levitas, fue 12. Todas las ciudades de los levitas que había en medio de la propiedad de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus pastizales. Cada una de estas ciudades con sus pastizales alrededor de ellas en todas estas ciudades. Así dio Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y Yahvé les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había prometido con juramento a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, sino que Yahvé entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una de todas las buenas palabras que Yahvé había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo:
Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, esclavo de Yahvé, os ordenó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos en estos muchos días hasta hoy, sino que habéis respetado el mandamiento de Yahvé vuestro Dios. Y ahora que Yahvé vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, tal como les habló, tornad vuestras tiendas y volved a la tierra de vuestra propiedad que Moisés os entregó allende el Jordán. Solamente tened mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la enseñanza que Moisés, esclavo de Yahvé, os intimó. Amar a Yahvé vuestro Dios y andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y apegarse a él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y los bendijo Josué y los despidió, y fueron encaminados a sus tiendas. Y Moisés había dado a la media tribu de Manasés posesión en Basán, pero a la otra media tribu Josué le dio heredad entre sus hermanos hacia el occidente, allende el Jordán. También a estos bendijo Josué cuando los envió a sus tiendas. Y volvieron a sus tiendas con riquezas abundantes, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce, con hierro y con muchos vestidos, y repartieron con sus hermanos el botín de sus enemigos. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés partieron de entre los hijos de Israel de Silo en tierra de Canaán, y fueron encaminados a la tierra de Galaad, a la tierra de su propiedad, la cual habían adquirido conforme al mandato de Yahvé por medio de Moisés. Y cuando los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés llegaron a las cercanías del Jordán, que está en la tierra de Canaán, edificaron un altar junto al Jordán, un altar de apariencia grandiosa, y los hijos de Israel oyeron decir: He aquí los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado el altar que está enfrente de la tierra de Canaán, en las cercanías del Jordán, en el lado de los hijos de Israel. Y todos los hijos de Israel fueron congregados en Silo para subir en batalla contra ellos. Y los hijos de Israel enviaron a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés a la tierra de Galaad, y con él a 10 jefes, un jefe de cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de su casa paterna de los miles de Israel. Llegaron pues a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la asamblea de Yahvé dice así: ¿Qué traición es esta con que habéis prevaricado contra el Dios de Israel al apartaros hoy de seguir a Yahvé y construiros un altar para rebelaros contra Yahvé? ¿Acaso fue poca la iniquidad de Peor, de la que aún no hemos sido limpiados hasta este día, aunque hubo una mortandad en la asamblea de Yahvé? Y hoy vosotros seréis apartados de Yahvé, y sucederá que por haberos rebelado hoy contra Yahvé, mañana él estará airado contra todo Israel. Y ciertamente, si la tierra de vuestra propiedad es impura, pasad a la tierra de la posesión de Yahvé, en la cual está el tabernáculo de Yahvé, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Yahvé, ni os rebeléis edificando un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios. ¿No cometió Acán ben Zera una prevaricación con el anatema, y vino la ira sobre toda la asamblea de Israel? Y aquel hombre no fue el único que falleció por su iniquidad. Respondiendo los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, hablaron a las cabezas de los millares de Israel. Yahvé el Dios de dioses, Yahvé el Dios de dioses, él lo sabe, y que lo sepa Israel. Si ha sido rebelión o prevaricación contra Yahvé, no nos salves este día. ¿Acaso edificamos un altar para apartarnos de en pos de Yahvé, para sacrificar sobre él holocausto u ofrenda, o para hacer sobre él sacrificios de paz? Yahvé pida cuenta. ¿O lo hicimos por temor, pensando: mañana vuestros hijos dirán a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Yahvé, el Dios de Israel? Pues Yahvé ha puesto el Jordán por frontera entre nosotros y vosotros, y no tenéis parte con Yahvé. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Yahvé. Y dijimos: apresurémonos a edificarnos un altar,
no para holocausto ni para sacrificio, sino como un testimonio entre nosotros y vosotros y entre nuestras generaciones después de nosotros, para servir en la obra de Yahvé en su presencia, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Así vuestros hijos no dirán mañana a nuestros hijos: vosotros no tenéis parte con Yahvé. Nosotros pues dijimos: entonces, si mañana nos dicen esto a nosotros o a nuestros descendientes, responderemos: mirad la réplica del altar de Yahvé, el cual hicieron nuestros ancestros, no para holocausto o sacrificios, sino para que fuera testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Yahvé, o que nos apartemos hoy de seguir a Yahvé al edificar un altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, aparte del altar de Yahvé que está delante de su tabernáculo. Entonces el sacerdote Finehés y los jefes de la asamblea de Israel que estaban con él escucharon las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, y les pareció bien ante sus ojos. Y el sacerdote Finehés dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Yahvé está entre nosotros, pues no habéis cometido contra Yahvé la prevaricación. Así habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Yahvé. Y el sacerdote Finehés y los jefes volvieron de estar con los hijos de Rubén y con los hijos de Gad en la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, y les dieron la respuesta. Y pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Elohim, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para devastar la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y denominó Josué el altar de los hijos de Rubén y de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, y proclamó: sea testimonio entre ellos de que Yahvé es su Dios. Después de muchos días, cuando Yahvé había dado reposo a Israel de todos sus enemigos en derredor, y Josué era anciano y bien entrado en años, aconteció que Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos y a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo he envejecido y estoy entrado en años. Vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, pues Yahvé vuestro Dios ha guerreado por vosotros. He aquí os he repartido por suertes esas naciones dejadas en herencia para vuestras tribus, desde el Jordán y todos los pueblos que destruí hasta el mar grande, donde se pone el sol. Yahvé vuestro Dios las expulsará de delante de vosotros y las desposeerá de delante de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como os ha hablado Yahvé vuestro Dios. Por tanto, esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que ha sido escrito en el rollo de la ley de Moisés, a fin de que no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. No os mezcléis con las naciones que han quedado, no hagáis mención del nombre de sus dioses, ni les sirváis ni os postréis ante ellos. Os aferraréis a Yahvé vuestro Dios, tal como habéis hecho hasta este día, por cuanto Yahvé ha desposeído delante de vuestra presencia a naciones grandes y fuertes, y nadie os ha podido hacer frente hasta este día. Uno de vosotros persigue a 1000, porque Yahvé vuestro Dios pelea por vosotros tal como él os habló. Guardaos pues con diligencia para que améis a Yahvé vuestro Dios, porque si de cualquier manera os apartáis y apegados al resto de estas naciones en medio de vosotros, concertáis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, ciertamente sabed que Yahvé no volverá más a desposeer a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo y por trampa, y como azotes en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que hayáis perecido en esta buena tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. He aquí, yo voy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha caído ni una palabra de todas las palabras que Yahvé vuestro Dios ha hablado acerca de vosotros. Todas ellas os han sido cumplidas.
Pero sucederá que tal como se ha cumplido en vosotros toda palabra buena que Yahvé vuestro Dios ha hablado, así también traerá Yahvé sobre vosotros toda palabra mala hasta que os destruya de sobre esta buena tierra que os da Yahvé, si traspasáis el pacto que Yahvé vuestro Dios os ha ordenado y encaminados para servir a otros dioses, os postráis ante ellos. Y Josué congregó a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos de Israel, a sus jueces y a sus oficiales, y comparecieron ante Elohim. Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice Yahvé, Dios de Israel: Al otro lado del río habitaron antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían a otros dioses. Pero yo tomé a vuestro antepasado Abraham de la otra parte del río, e hice que anduviera por toda la tierra, y multipliqué su descendencia, y le di a Isaac. Y a Isaac a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di la serranía de Seir para que la poseyera, pero Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué de Egipto, y llegasteis al mar. Y los egipcios persiguieron a vuestros antepasados con carros y con jinetes hasta el mar Rojo. Entonces clamaron a Yahvé, y él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, y trajo el mar sobre ellos y los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, y por muchos días estuvisteis en el desierto. Después os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban en la otra parte del Jordán, y lucharon contra vosotros, pero los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Luego se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam para que os maldijera. Pero no quise destruiros, y él tuvo que bendeciros, y os libré de su mano. Luego cruzasteis el Jordán, y habiendo llegado a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra vosotros. También el amorreo, el fereceo, el cananeo, el eteo, el gergeseo, el heveo y el jebuseo. Pero yo os entregué en vuestra mano. Envié también delante de vosotros el avispón que echó de delante de vosotros a los 2 reyes de los amorreos, pero no con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la cual no os fatigasteis, y ciudades que no edificasteis, en las cuales se os hace habitar, y coméis de viñedos y olivares que no plantasteis. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad, y apartad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en la otra parte del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Y respondiendo el pueblo dijo: Lejos esté de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Yahvé nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, y ha hecho estas grandes señales ante nuestros ojos, y nos ha guardado por todo el camino en que fuimos encaminados, y entre todos los pueblos por los cuales hemos pasado. Por cuanto Yahvé ha echado de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en esta tierra, nosotros, pues, también serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Pero Josué objetó al pueblo: No podréis servir a Yahvé, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No cargará con vuestras transgresiones y con vuestros pecados. Cuando hayáis abandonado a Yahvé para servir a dioses extraños, Él se volverá y os hará el mal y os consumirá después del bien que os ha hecho. Pero el pueblo dijo a Josué: No, en verdad a Yahvé hemos de servir. Entonces Josué respondió al pueblo: Testigos sois vosotros contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Apartad pues los dioses extraños que hay entre vosotros e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel.
Y el pueblo respondió a Josué: A Yahvé serviremos y su voz obedeceremos. Así pactó Josué alianza con el pueblo en aquel día y le estableció estatutos y decretos en Siquem, y escribió estas palabras en el rollo de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la erigió debajo de la encina que estaba junto al santuario de Yahvé. Y dijo Josué al pueblo: He aquí, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ella ha oído todas las palabras que Yahvé nos ha dicho. Será pues testigo contra vosotros para que no reneguéis de vuestro Dios. Luego Josué despidió al pueblo y cada uno fue encaminado a su heredad. Después sucedió que murió Josué ben Nun, esclavo de Yahvé, de 110 años, y lo sepultaron en los confines de su heredad en Timnat Sera, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gaz. Y junto a él, en la tumba donde lo enterraron, pusieron los cuchillos de pedernal con que circuncidó a los hijos de Israel en Gilgal, según les ordenó Yahvé, cuando los sacó de Egipto, y allí están hasta este día. E Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que conocían toda la obra que Yahvé había hecho por Israel. Y los huesos de José que los hijos de Israel habían subido de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la porción del campo que Jacob había comprado de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y así quedó en posesión de José. Eleazar ben Aarón también murió y fue sepultado en la colina de su hijo Finehés, que le había sido dada en la serranía de Efraín. Aquel día los hijos de Israel tomaron el arca de Dios en medio de ellos, y Finehés fue sacerdote en lugar de su padre Eleazar, hasta que murió y fue enterrado en su propio lugar en Gabaa. Y los hijos de Israel se retiraron cada uno a su lugar y a su propia ciudad. Pero los hijos de Israel adoraron a Astarte y a Astarot y a los dioses de las naciones vecinas, y los entregó Adonai en mano de Eglón, rey de Moab, el cual se enseñoreó de ellos 18 años. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.